Jueces capítulo número 9, hemos leído, sí, hemos dado lectura del verso número 1 al 3. En ella, mi querido hermano, vamos a tratar en el nombre del Señor de avanzar, sí, a los 57 versículos que tiene este precioso capítulo, ya que la historia, sí, que se narra en él es, mi amado hermano, una historia, sí, unificada donde un solo suceso acontece sobre Abimelech. Este hombre, de acuerdo a la Escritura, y si me acompaña versículos anteriores en el capítulo 8, pertenecía así también a la descendencia de, en este caso, ¿de quién? De Gedeón, o que lo que era igual también de Jerobaal. Jerobaal era un sobrenombre que adquirió Gedeón porque derribó los altares, sí, de la casa de su padre e hizo, sí, conforme al mandamiento que Dios le había ordenado, quitar los ídolos de Acera, los ídolos, sí, de Baal, de sobre, en este caso, su casa. Todo esto le acreditó el nombre, sí, de Jerobaal a manera de un apodo. Ahora bien, si vamos a Jueces capítulo número 8, recordará usted con respecto a este hombre llamado Abimelech, que por cierto su nombre significa mi padre es rey. Sí, si usted ha traído donde apuntar, apúntelo, sí. Mi padre es rey significa Abimelech. Sí, cuando uno va al versículo número 30 del capítulo número 8, nos dice el Señor, y tuvo Gedeón, ¿cuántos hijos? ¿Cuántos? 70 hijos, ¿sí? Y esto se debió a consecuencia de que dice ahí, él tuvo muchas mujeres. Mi amado hermano, y usted recordará que algo se dijo con respecto, sí, a esta situación. Sí, siempre el ser, diríamos así, un hombre promiscuo o tener más de una mujer, más de una esposa, va a traer dolores de cabeza. Sí, el hombre fue diseñado según Dios para que él pudiera, en este caso, hacer familia con una sola mujer. Si el hombre hubiese necesitado más de una, allá en el huerto del Edén, Dios le hubiera hecho, no le hubiera sacado una costilla, le hubiera sacado todo el esqueleto para darle mujeres. Pero no, tan solamente le sacó ¿cuántas costillas? Una sola, ¿verdad? Y de una sola costilla hizo una sola mujer y fue la que trajo, sí, a Adán para que pudiera con ella, sí, hacer pareja. Mi querido hermano, este hombre Gedeón, si bien es cierto, fue un hombre usado por el Señor para traer liberación al pueblo, sí, eliminando a quienes, a los madianitas, sí, este hombre se equivocó a la hora de hacer familia. Dice la Escritura, sí, en el verso número 30, tuvo Gedeón 70 hijos que constituyeron su descendencia porque tuvo muchas mujeres. Ahora, ¿cuántos tienen actualmente en casa, sí, una cantidad de hijos numerosa? ¿Cuántos tienen dos, por ejemplo, dos hijos? ¿Sí? Creo que la gran mayoría. ¿Cuántos tienen tres? Yo también alzo mi mano. 4 hijos, ya va bajando. ¿Sí? 5 hijos. Ahí van 2. Más de 5. Pregunto a los que tienen 5 sobre todo, ¿duro o fácil la crianza de esos 5? Sumémosle, mi amado hermano, a esos 5, 65 más. Estamos hablando de ¿cuántos hijos? 70 hijos. Mucho. Yo he escuchado a muchas mujeres, muchas madres que dicen, uy, pastor, este muchachito a mí me saca de quicio, todo el día me tiene ocupada. Uno. Sí, uno solo. No se diga 2, 3, 4, 5. Y en este caso, ¿cuántos? 70 muchachos. Mi amado, todo esto obviamente trajo un desequilibrio, sí, en este caso, en la vida familiar de Gedeón. Y obviamente, como tenía también muchas mujeres, era casi que imposible poder gobernar su casa. Recuerde que hasta para poder servir al Señor, Dios ha establecido un orden, ¿sí? A establecerse dentro de la propia familia. Si usted me acompaña, abuelo de pájaro, al Nuevo Testamento, ¿sí? En la primera carta o primera epístola de Timoteo, usted, al igual que yo, reconocemos, sí, estos parámetros para poder servir al Señor. Primer libro de Timoteo.
¿Lo tiene? En el capítulo número 3, entre otras cosas, nos dice el Señor. ¿Lo tiene? Voy a leer verso 2 y me voy a saltar al verso 4 para tomar hilación simplemente en la enseñanza, la cual nos dice, ¿ya lo tiene? 1 Timoteo, capítulo 3, verso 2. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de ¿cuántas esposas dice ahí? ¿De cuántas? Usted, mi amado hermano, ¿de cuántas debe de ser marido? Una sola mujer, nos dice ahí. Sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Me salto al verso 4 por cuestiones de tiempo. Que gobierne bien su casa. Que tenga a sus hijos, ¿en qué dice? ¿A qué le manda a los padres para con sus hijos? A que los tengan en sujeción. Ahora yo le pregunto, porque estoy rematando el tema, no quiero hablar de eso propiamente, ya que el tema a tratar en esta mañana nos va a empujar a otra cosa, pero ¿quién tiene sujeto a quién en casa? ¿El padre a sus hijos o los hijos a sus padres? Sí, usted tiene su respuesta. Hay quienes dicen, los hijos gobiernan en su hogar. Comen no lo que el papá quiere comer, sino lo que los hijos han pedido. Por ahí empecemos. Ellos no se visten como el papá los quiere vestir, se visten como a ellos les da la gana vestirse. Hasta para el corte de pelo no es el que el papá le dice, no, es el que yo quiero, el de punta es ese quiero. Como Dragon Ball Z, así déjame. ¿Verdad? Y los muchachos imponen a los padres su voluntad. Por ende, que pareciera ser que este texto bíblico en la actualidad, si pareciera ser que no tiene validez. Porque aún esto pasa dentro de hogares cristianos. Hijos cristianos que le dicen a su padre cristiano, me voy a venir con un aretito. Es como que nos anuncian. Yo digo, si viene con arete, yo le compro el lápiz de labio y le pongo un vestido de una vez, completo. Pero que vaya a vivir fuera de la casa, obviamente. Mi amado hermano, el Señor nos ha dado una disposición. Sí, que nosotros los padres debemos de gobernar y sujetar a nuestros hijos. Gedeón, obviamente, con 70 hijos y muchas mujeres, debió haber sido una tarea así imposible. Óigalo bien, imposible de haber gobernado. Y esto, a la larga, le trajo gravísimas consecuencias. Bueno, veamos pues. Vamos, versículo 1 del capítulo 9 de Jueces. Ese es nuestro texto de estudio. Abimelech, hijo de Jerobaal, fue a Siquén. Ahora, ¿quién era Abimelech? Antes de cualquier cosa. En el verso 31 del capítulo 8 de Jueces dice, también su concubina, estuve por ahí hurgando un poquito, y era su criada, ¿sí? La que hacía de pronto la limpieza, la comida, ¿sí? No se diga si tenía que criar y ayudarse con muchos hijos. Dice, también su concubina que estaba en Siquén, una ciudad fuera. Recuerda que él estaba viviendo en Ofra, allá con su padre, con los abieseritas. Sí se recuerda todo eso, ¿verdad? Sí, si no se acuerda, lee en su casa todo el capítulo 8. Ahora, dice la escritura que allá en Siquén, con una criada, él tuvo también un hijo. ¿Ya? Y esto trae también problemas. Cuando uno tiene un hogar bien formado y en esas canitas al aire que los sinvergüenzas de los maridos por lo general suelen pegarse, van y hacen hijos fuera del hogar. Y eso trae problemas, trae consecuencias. Yo entiendo que hay muchos que le piden perdón al Señor y vuelven a su hogar y lo toman, sí, y comienzan a esforzarse, pero los hijos que han quedado siguen siendo, mi amado hermano, sí, igual consecuencias que uno tiene que saber lidiar. ¿Sí me está entendiendo? Uno debe de lidiar esa situación y no puede olvidarse de ellos, porque también por ellos Dios nos pedirá cuenta. Recuerda que el Señor aún en el Nuevo Testamento, allá en Primera de Corintios, sí, cuando habla del capítulo 7, los problemas del matrimonio, más adelante, sí, también nos advierten, sí, en esas cartas, de qué manera aquel que se une hasta con una prostituta se hace un cuerpo con ella. Y no se diga si de esa relación que a Dios no le agrada, salen muchachos, salen hijos. Sí, Abimelech fue un hijo, sí, que se tuvo fuera, diríamos así, del parámetro, sí, que Dios había establecido. Y es
muy aparte, diríamos así, de los 70, quien quiere tomar las riendas, sí, del gobierno del país o de la nación de Israel. Verso número 1. Abimelech, hijo de Jeroboam, fue a Siquén, obviamente al lugar de su madre, a los hermanos de su madre, y habló con ellos y con toda la familia de la casa del padre de ¿quién? ¿Sí? De su madre, diciendo, verso 2, yo os ruego que digáis en oídos de todos los de Siquén, ¿qué os parece mejor que os gobierne 70 hombres? ¿A quiénes se refería con los 70 hombres? ¿A quiénes? A todos los hermanos de él, hijos directos de ¿quién? De Jeroboam. Él era también hijo, pero podría decirse que era como un hijo, pero no ha habido dentro del matrimonio. Versículo número 2. Todos los hijos de Jeroboam, o que os gobierne un solo hombre, acordaos que yo soy, ¿sí?, hueso vuestro y carne vuestra. Es decir, yo soy, ¿sí?, parte también de su pueblo. Soy, sí, un hombre de Siquén, sí, oriundo, sí, de este lugar. Obviamente, si él hubiese hecho esta propuesta, ¿en dónde? En Ofra, lo hubieran mandado a rodar. Si lo hubiera hecho esta propuesta, de pronto en Galaad, lo hubieran mandado a rodar también. Porque no hubiese, en este caso, sí, captado la atención del pueblo al ser en este caso Abimelech, un hombre que no pertenecía propiamente a esa ciudad. Por lo general, el candidato, sí, que llega a obtener más votos es el que tiene mayor apertura, sí, o simpatía en su propia localidad. ¿Verdad que suele ser así? Las personas que a veces cuando se votan de candidatos para cualquier dignidad, sí, obtienen votos, sí, pero por lo general suelen ser los votos de su propio sector, los que lo conocen, los que intiman con él, los que saben cómo es, sí, con ellos prácticamente congenia y ellos son los que le dan en este caso, sí, los votos. De la misma manera, este Abimelech se fue, sí, en este caso a la casa de su madre, y es prácticamente con sus hermanos o sus hermanastros que él logra establecer una premisa. Sí, ¿cuál es esa? Que él se está arrojando como candidato para ser el líder de toda la nación. Obviamente, ¿cómo reacciona? Veamos lo que dice el verso número 3. Y hablaron por él, sí, ya que él no lo podía hacer solo, o por lo menos solo no podía a tener tanta aceptación. Hablaron por él los hermanos de su madre, es decir, ¿quiénes? ¿Ah? Sus hermanos, sí, directos, los hermanos de su madre o hermanastros, en oídos de todos los de Siquén, todas estas palabras. ¿Qué palabras? ¿Quién quiere que los gobierne? ¿70 hombres de Jeroboam o uno solo? Sí, hablando de Abimelech. Y el corazón de ellos, como no era de otra manera, se inclinó a favor de ¿quiénes? De Abimelech, porque decían, y eso era lo que tomaron como base, nuestro hermano es. Y no solamente eso. Mi amado, aquí habían intereses creados. Si Abimelech llegaba a subir de alguna manera en un rango preferencial de liderazgo, ¿quiénes eran los primeros en llevar los réditos o los beneficios de ese reinado? ¿Los hijos de Jeroboam? No, los hijos de su madre. Sí, en este caso de la concubina. Era más que obviamente sí entendible de que ellos sí pelearan la causa de Abimelech y trataran de convencer a esa ciudad, porque era una sola ciudad de la gran nación de Israel, la cual era obviamente muy grande. Es como tratar de que si en Daule se levante un líder y que ese líder de Daule quiera gobernar todo el Ecuador. Sí, sí me está entendiendo, más o menos así vendría a ser la semejanza de esa situación. Ahora bien, veamos cómo se desarrolla, sí, esta situación. Versículo número 4. Y le dieron 70 siclos, dinero, de plata del templo. ¿Del templo de quién dice ahí, mi amado hermano? De Baal Berich.
hay algún padre. Y yo lo expliqué y lo expliqué ampliamente. ¿Quién era Baal-Berit? ¿Ah? A ver. El Dios del pacto ¿de quién? ¿De quién? ¿De Abimelech? No, de todos los judíos. Recordando, mi amado hermano, que para ese entonces ya Gedeón había muerto. Y el pueblo se había, mi amado hermano, vuelto atrás, desobedeciendo a Dios y prácticamente haciendo una ceremonia, sí, de ligadura o de ligamento con este nuevo Dios Baal-Berit para inclinarse ante él, adorarle y servirle. Y es de las ofrendas de ese Dios pagano que toman 70 monedas, ¿no? Como lo dice la Escritura, toman dinero, 70 ciclos de plata y se lo entregan a manos de Abimelech. ¿Para qué lo hacen? Obviamente para poder financiar su campaña política. Versículo número 4. En los cuales dice, Abimelech alquiló por esos 70 ciclos hombres. ¿Qué hizo? Hombres ociosos y vagabundos. Obviamente que como no tenían nada que hacer. ¿Cuántos saben que la vagancia, sí, por lo general conlleva desgracia? ¿Sí? Por lo general siempre la vagancia está asociada, mi querido hermano, con la desobediencia. Dicen muchos que una mente ociosa es la cuna del diablo. ¿Sí? Cuando alguien está ocioso, está que maquina, pero no está maquinando cosas buenas, está maquinando cosas inservibles, destructivas. O su corazón, justamente por su desatención para poder hacer algo, está albergando solamente el mal. Mi amado hermano, para que la mente pueda estar realmente saturada de algo provechoso, tú tienes que estar siempre o mantenerte siempre ocupado en las cosas de Dios. Aún el mismo Señor en el Nuevo Testamento nos dice que aquel que se encuentra haciendo o ejercitándose en la piedad, en la misericordia, dice que esa persona no caería o no caerá jamás porque está ocupado en las cosas de Dios. Pero el ocioso, el vago, el que se rasca la barriga a las 12 del día no sabiendo qué hacer cuando hay bastante que hacer. ¿Verdad que hay bastante que hacer? Y sobre todo en casa a veces. Mucha gente dice, no hay nada que hacer, y está que pega con los pies a los papeles por la casa. Bárrala, limpie. Sí, lo importante es mantener, la mente ocupada. Este Abimelech, me recuerdo de un hijo también de un gran rey, hablando, de un hijo el hijo de Salomón. Este también, algo muy similar, hizo con el pueblo. Cuando quiso también imponer su voluntad de una manera radical, a diferencia de su padre, este también fue a buscar, a los ociosos, pero del reino de él. Tomando para sí a los más jóvenes para que pudieran ellos darle un consejo. Obviamente ese consejo salió torcido. Cuando vamos, por favor, y acompáñeme para ver de hecho ese suceso, para poder tener una referencia adicional, veamos qué nos dice la Escritura. En la Carta de los Reyes, o el Libro de los Reyes, primer libro de los Reyes, capítulo número 12. Primer libro de los Reyes, capítulo número 12. ¿Lo tiene ya? Versículo número 8. Voy a leer hasta el verso número 10. Dice el Señor. Pero él, hablando de Roboán, el hijo de Salomón, pero él dejó el consejo que los ancianos le habían dado. Y pidió consejo ¿a quiénes? De los jóvenes
que se habían criado con él y estaban delante de él. Es decir, que obviamente habrían de siempre respaldarlo. Y les dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo: disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? ¿Y qué le aconsejaron estos? Entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo: así hablarás a este pueblo. Y usted siga leyendo en su casa. ¿Qué le aconsejaron? De que agrave más todavía el peso del imperio sobre el pueblo. Y ese consejo, mi querido hermano, hizo que el reino entero se parte en dos. El reino entero. Un reino que David había levantado con mucha sangre. Porque este hombre fue un hombre de batalla, de guerra. Un reino que había sido glorificado por medio de Dios a través de ¿quién? De Salomón. No había otro imperio en el mundo como el imperio que levantó, o que Dios le dio la oportunidad de levantar, a Salomón. Pero que un hijo desatinado tiró abajo toda la labor de sus antecesores y de Dios. ¿Por qué? Por no seguir el consejo, dice ahí, de los ancianos, de la experiencia, de aquellos que habían todavía o tenían en su mente aún los recuerdos de cómo Dios había gobernado a David y también a Salomón. Mi querido hermano, la cosa es grave si uno no toma realmente el consejo de donde debe tomarlo. Tus oídos están más atentos a tus amigos. Bueno, veamos si ellos cuando caes en el problema estarán ahí para levantarte. A veces un hijo desecha el consejo por lo general de un padre, de una madre. Se ponen, ¿verdad?, molestos, se ponen reacios, no quieren saber nada, mas sin embargo cuando meten las 4, van corriendo donde la mamita. Mamita, salí embarazada, ¿qué hago? ¿Ya qué va a hacer ahí? ¿Verdad? ¿Qué va a hacer ahí? Sino lidiar con ¿qué? Con el problema. Porque ahí no viene la amiga que le aconsejó que el muchacho le estaba guiñando el ojo. Ella no le viene a ayudar a criar al muchacho. Ella no le viene a criar al hijo. A la madre se lo van a dejar, a la abuela es la que termina criando. Y después las abuelas no pueden venir al culto porque están criando nietos. ¿Se da cuenta? Mi querido hermano, dice la Escritura, si retomamos por favor Jueces capítulo número 9, versículo número 4 en la parte final, que si Abimelech, ¿qué es lo que hace? Alquila hombres ociosos y vagos, vagabundos, y obviamente si les da plata, ¿qué va a hacer los vagos? Lo siguen pues. Verso número 5, léalo por favor. Amado hermano, lo que alquiló Abimelech fueron sicarios, hombres ociosos y vagos que terminaron dándole muerte. ¿A quién dice la Biblia? Le dieron muerte a los 70 hijos de ¿quién? De Jerobbaal, el cual es Gedeón. ¿Puede usted imaginar semejante acto, desastroso que se llevó a cabo en esta instancia? Leo por favor nuevamente lo que dice el versículo. Y viendo, versículo número 4, y le dieron 5, y viniendo a la casa de su padre en Ofra, mató a sus hermanos, los hijos de Jerobbaal, es decir, que eliminó la competencia. 70 varones, ¿y cómo los mata? ¿O a dónde los mata? Sobre una misma piedra, pero quedó uno de esos hijos, Jotán, el hijo menor de Jerobbaal. Ahora, Jotán, tiene un nombre muy peculiar y muy precioso. Jotán significa Jehová es perfecto. Eso significa el nombre de Jotán. Jehová es perfecto. Mi amado hermano, este acto vil,
de Abimelech, siendo aún, mi querido hermano, hijo de aquel que había libertado a la nación, de Gedeón o Jerobeal, que es el mismo. Sí, este no tuvo reparo en arremeter, ir a la casa de su padre, el cual obviamente ya había muerto, y mató a todos sus hermanastros. Porque recuerde que él no era un hijo directo, él era un hijo habido, ¿con quién? Con una concubina. Sí. ¿Con qué cosa era una concubina? Yo expliqué esto también la semana pasada. ¿Ah? Una criada, bueno, ella era criada de la casa, pero el término concubina, ¿a qué, sí, a dónde induce? ¿Qué significa? Yo ya expliqué esto, usted se apunta las referencias cuando se las damos. Es la persona que uno toma por mujer, pero que no se casa con ella. La típica unión libre. ¿Sí? La típica unión libre. Hombres sinvergüenzas que no quieren, sí, formalizar la relación con sus esposas. Tienen 30 años y todavía no pueden ir al altar o no pueden firmar un documento donde se pueda decir pública y también de una manera abierta que ella es su esposa. Ten mucho cuidado. ¿Sí? Así como tuviste, ¿sí?, la valentía de sacarla de su casa y tomarla por mujer, ahora también ten la misma valentía de llevarla al registro civil y firmar un documento y legalizar tu situación con ella y con tus hijos. Las madres andan corriendo por el registro civil porque aún ni los padres van a ponerle el apellido del padre. ¿Verdad que es así? Y yo sé que los amén son duros ahorita cuando la palabra está golpeando, pero es la realidad. Sí, los pretextos pueden haber muchos. No, que soy ya casado, que tengo que divorciarme. Invierte en el divorcio, sí, divórciese y cásese con la que está actualmente. Y si acaso está con la otra, váyala despidiendo y vuelva a casa y arrepiéntase para que Cristo le limpie su pecado y restaure su matrimonio también. Alabe a Cristo. Yo sé que no le gusta, pero alabe al Señor. Las cosas hay que decirlas como lo que son. Mi amado hermano, estas son las consecuencias. No es raro ver en la actualidad cómo cuando muere un padre, muere una madre, luego salen hijos por donde sea. ¿Verdad que suele ser así? Por donde sea salen los hijos. Y entran a hacer justamente este tipo de situaciones. Matar, destruir. Sí, todo lo que levantó un padre o una madre termina siendo pedazos, lo venden, sí, y la plata se la comen y la hacen basura. Aquí vemos un vivo reflejo, sí, de lo que trae una vida, sí, que no honra al Señor. Tienen más de una mujer, tienen muchos hijos regados por todos lados, piensan que eso es ser hombre, piensan que eso es ser, si una persona destacada, pues estás equivocado. Dios, mi querido hermano, nunca estuvo a favor, sí, de situaciones como esta. Y más adelante, sí, vamos a ver de qué manera Dios también, todo lo que el hombre siembra, también ha de cosechar. Y nos narra la Escritura, sí, mis santos hermanos, que salió librado un pequeño, el último, el conchito se libró. Se ha de ver escondido. Dice, pero quedó Jotán. ¿Qué significaba Jotán? El hijo menor de Jerobaal. ¿Por qué libró su vida? Porque se escondió, siendo obviamente el hijo menor, el más pequeño. Se escondió. Entonces se juntaron todos los de Siquén. Recuerda que Abimelech era de Siquén. En toda la casa de Milo. Y fueron y eligieron a Abimelech, míralo, por rey cerca de la llanura del Pilar que estaba en su territorio mismo. Obviamente, porque si iban a otro lado no lo iban a coronar como rey. Ahora, versículo número 7. Cuando se lo dijeron a quién, a Jotán, el hijo menor de Jerobaal o Gedeón, fue
y se puso en la cumbre del monte, pero no de cualquier monte, del monte, dice ahí, Gerizim. Ahora, ¿qué es este monte? ¿O a dónde aduce este monte? ¿Qué es lo que implica este monte? Este monte era conocido como el monte de las bendiciones, pero también el monte de las maldiciones. ¿Por qué digo esto? Acompáñame, por favor, mucho más atrás, en el libro de Deuteronomio. Veamos si en el capítulo 27 del libro de Deuteronomio, capítulo 27, versículo 11 en adelante. ¿Lo tiene? Dice, y mandó Moisés al pueblo en aquel día diciendo, cuando haya pasado el Jordán, el río Jordán, estos estarán sobre el monte, ¿qué monte? Gerizim, que es el mismo monte que hace referencia ahí. ¿Sí? ¿Para qué cosa? Bendecir ¿a quién? Al pueblo, y ahí da la larga lista, sí, de los que conformaban el pueblo. Y dice en el verso 14, y hablarán los levitas y dirán a todo varón de Israel en alta voz. Y de ahí comienza la grande letanía de maldito el que hiciera tal cosa, maldito el que hiciera aquello, maldito el que desobedece, maldito el que hace mal contra Dios. Ahí viene una larga lista, no quiero ahondar mucho en esto. Pero ese monte previamente ya había sido usado cientos de años atrás para que desde ahí se proclamara sentencia al pueblo si acaso éste fuese un pueblo obstinado y rebelde. Y es en ese preciso monte donde se para ¿quién? Jotán. ¿Qué significa Jotán? Jehová es perfecto. Un bonito nombre, ¿verdad? Mi querido hermano, Jotán es quien habrá de dar desde ese lugar una palabra ¿para quién? Para Abimelech y para todos los de Siquén. Y lo hará por medio de una parábola compartida. Recordando que la parábola no es otra cosa más que una ilustración, a fin de dejar establecido verdades bíblicas. ¿Sí? O lecciones de vida para usted y para mí. Veamos, verso número 7, ¿qué dirá Jotán? Cuando se lo dijeron a Jotán, fue y se puso en la cumbre del monte Gerizim, y alzando su voz, clamó y les dijo, obviamente, sí, a lo muy lejano, oídme, varones de Siquén, y así os oiga Dios también. Le llamó a Dios por testigo. Lea por favor el verso número 8. Mas el olivo respondió, ¿sí? He de dejar mi aceite, con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles. Paro ahí un ratito. Con esta parábola, ¿sí? Jotán estará de alguna manera ilustrando todos los acontecimientos que se habían dado o se habían llevado a cabo desde que Dios levantó ¿a quién para libertar al pueblo? A Gedeón. ¿Sí? Esta ilustración o este pasaje bíblico hacía alusión estrictamente a cómo Dios usó a ese olivo para poder, en este caso, dar grandeza y liberación ¿a quién? A los árboles, que no eran otra cosa más que el pueblo de Israel. Y ese olivo, cuando quiso ser nombrado, ¿qué cosa? Rey, ¿qué dijo? No, yo no voy a gobernar, ni mis hijos, ni mi descendencia. Si algún gobernante ha de tener esta nación, ha de ser Jehová de los ejércitos. ¿Se recuerda usted? Y si no se recuerda, venga por favor al capítulo número 8
Y mire lo que nos dice el Señor. Jueces, capítulo número 8. Versículo número 20 me parece, ¿no? Ah, no, perdón. 22, perdón. Sí, 22, perdón. 22. Sí, 22 y 23. Dice el Señor: y los israelitas dijeron a Gedeón: sé nuestro Señor, tú y tu hijo y tu nieto, pues que nos has librado de mano de Madián. ¿Qué dice que contestó Gedeón? Mas Gedeón respondió: no seré Señor sobre vosotros, ni mi hijo os enseñoreará. Jehová señoreará sobre vosotros. Entonces, con las primeras palabras de Jotán aducen obviamente a este suceso, pero dicho de una manera más ilustrada, con los árboles y el olivo. Retomo por favor capítulo número 9 de Jueces, verso número 9, el cual decía: mas el olivo respondió: he de dejar mi aceite, con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles. Verso 10, léalo por favor. Ajá, recuerde, es decir, que la propuesta no primeramente fue sobre el padre, después ¿sobre quién fue? Sobre los hijos. ¿Cómo responden los hijos? En este caso, la higuera, porque recordando que el olivo, ¿de dónde sale? Sí, de la higuera. Dice el Señor, versículo número 11, y respondió la higuera, la higuera es un arbusto que da higos, sí. Y dijeron los árboles a la higuera: anda tú, reina sobre nosotros. Y respondió la higuera: he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles. Dijeron luego los árboles a la vid, que es la uva: pues ven tú, reina sobre nosotros. Verso 13, léalo. Dijeron entonces todos los árboles: ya no. Y mire que en este caso Jotán coge 3 elementos muy bien reconocidos para el pueblo. Primero, ¿qué tomó como referencia? El olivo. Luego tomó como referencia la higuera. Y luego toma como referencia la vid. De hecho, estos 3 productos, o 3, diríamos así, estos 3 vegetales, o del reino vegetal, el Señor los usó más adelante con los profetas, como ilustraciones a manera también de parábola, comparándolos con el pueblo de Israel, pero también con la dureza y obstinación que luego se levantarían en idolatría. Mi amado hermano, todas estas 3 representaban la esencia en sí misma de los productos de mayor necesidad y uso de la nación judía. Estos 3, por lo general, dentro del ámbito de la agricultura, nunca faltaban, dentro, diríamos, del pueblo del Señor. Todo lo que tenía que ver con el olivo, todo lo que tenía que ver con la higuera, todo lo que tenía que ver también, dice la Escritura, con con los higos, eran, elementos del día a día que usaba para el sustento la nación judía. Pero, al ser desechado estos 3, porque no quisieron, reinar sobre Israel, entonces dice en la última parte de esta parábola, que fueron ¿hacia dónde? Dice, a la zarza, que es el típico arbusto seco, sin fruto, pero que crece en los desiertos. Verso número 14. Dijeron entonces todos los árboles a la zarza: anda tú, reina sobre nosotros. Y la zarza respondió a los árboles: si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid. Imagínate, una zarza: venid, abrigaos bajo mi sombra. ¿Qué sombra puede dar una zarza?
Es como que usted trate de arroparse con una servilleta. Mire, la parábola estaba bien ilustrada. Solamente alguien ya duro de mente y corazón rechazaría tales palabras. Mi amado hermano, ¿y esa zarza a quién representaba? ¿A quién? A Abimelech. Recordando, si quisiéramos ser un poquito más prácticos, sí, en la primera instancia cuando se habla acerca, sí, del olivo era Gedeón. Si se podría hablar, mi querido hermano, de pronto, sí, más adelante, como lo dice la Escritura, acerca de la higuera, vendrían a ser los hijos. Y si se quiere hablar ya en sí mismo, ya de la última, de la uva, sí, o la vid, ya vendrían a ser los nietos. Ninguno de estos tres quisieron reinar sobre Israel. Pero salió un hijo de una concubina, y fue él considerado como la zarza que habría de pretender liderar a la nación. Obviamente todo esto fuera del propósito que Dios había establecido. Pero ¿sabe por qué acontecía todo esto? Siempre en el libro de los Jueces, y de hecho yo lo puse, sí, o se lo tomó como referencia en el prefacio de la enseñanza. ¿Qué dice ahí en la parte, sí, superior de la pantalla? En aquellos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Si usted va, por favor, y acompáñeme al libro de los Jueces. Sí, acompáñeme, por favor. En el último versículo del último capítulo de Jueces, capítulo 21, verso número 25. Sí, ese es el texto lema con el que termina todo el libro. Y se lo menciona por dos oportunidades, sí, en todo el libro de los Jueces. Usted lo va a encontrar en Jueces 21, verso 25, y en Jueces 17, verso 6 también. Pero vamos al último versículo. ¿Qué dice ahí? En estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien, lo que bien le parecía. Ahora bien, retomemos por favor Jueces capítulo número 9. ¿Ya lo tiene? Y nos dice el Señor, versículo número 15. Y la zarza respondió a los árboles, si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid, abrigaos bajo, dice aquí, bajo de mi sombra, y si no, ojo, y si no, salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Ahora, todo esto lo dijo ¿quién? Jotán desde el monte Gerizim. Esa palabra, mi querido hermano, no cayó en tierra. Porque de aquí en adelante, Dios va a tomar, mi amado hermano, todos los sucesos y todos los acontecimientos que, en este caso, fueron motivos de destrucción para revertirlos sobre la cabeza de Abimelech y sobre los de Siquén, los cuales habían, de una manera totalmente obstinada y rebelde, puesto sobre ellos y habían impuesto sobre la nación un rey que Dios nunca les mandó a poner. Ahora, ¿cómo se llevará a cabo este desenlace? Lo dejamos para otra semana o para esta. Llegaremos hasta el 57, está difícil. Bueno, avancemos. Verso 16. Ahora pues, dice ¿quién? Jotán, si con verdad y con integridad habéis procedido en hacer rey a Abimelech, y si habéis actuado bien con Jerobaal. ¿Quién era Jerobaal? Gedeón. Y con su casa, y se le habéis pagado conforme a la obra de sus manos, porque mi padre peleó por vosotros y expuso su vida al peligro para libraros de mano de Madián. Y vosotros os habéis levantado hoy contra la casa de mi padre y habéis matado a sus hijos, 70 varones sobre una misma piedra. Y habéis puesto por rey sobre los de Siquén a Abimelech, hijo de su criada, por cuanto es vuestro hermano. Y si con verdad y con integridad habéis procedido hoy con Jerobaal y con su casa, que gocéis de Abimelech y él goce
de vosotros también. Ahora, cuando uno va a Jueces capítulo 8, en el versículo, y acompáñeme por favor, número 35, 34 y 35, dice el Señor ahí, Jueces capítulo 8, ¿lo tiene? Dice el Señor, y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios, que los había librado de todos sus enemigos en derredor, ni se mostraron, ojo, ni se mostraron agradecidos con la casa de Jerobaal, el cual es Gedeón, conforme a todo el bien que le había hecho a Israel. ¿Cuántos saben que el agradecimiento, y esto lo vimos la semana pasada, sí, que en Dios hay que ser siempre agradecidos? Fueron agradecidos. ¿Cómo le pagaron a la casa de Gedeón? Sino más bien matando a todos sus hijos. Mi querido hermano, una vez que culminó de hablar, ¿quién? Jotán, dice la Biblia, y si no, versículo número 18, perdón, ya vimos el 18. Sí, ya lo vimos. Sí. 19, ya está el 20 nos toca. Y si no, fuego salga de Abimelech, que consuma a los de Siquén y a la casa de Milo, y fuego salga de los de Siquén y de la casa de Milo, que consuma a Abimelech. Verso 21. Y escapó Jotán y huyó y se fue a Beer, y allí se estuvo por miedo ¿de quién? De Abimelech, su hermano. Y termino con este versículo porque la verdad esto va para largo. Verso número 22. Después que Abimelech hubo dominado sobre Israel. Y póngale asunto, ¿cuánto tiempo pasó, mi hermano? 3 años. ¿Sí? Leo nuevamente. Después que Abimelech hubo dominado sobre Israel 3 años, envió Dios un mal espíritu entre Abimelech y los hombres de Siquén. Y los de Siquén se levantaron contra Abimelech. ¿Cómo es que Dios pudo haber mandado un espíritu, dice ahí, del mal, para que pueda llegar a herir a ambas partes, habiendo sido ellos los mismos que pusieron a este hombre como rey y lo aceptaron y le ayudaron e inclusive, mi querido hermano, sí, le dieron muerte juntamente con Abimelech a toda una descendencia de un hombre que había sido muy valioso? ¿Y cómo así gobernaron 3 años? ¿Es que acaso Dios se durmió o se habrá olvidado del pecado de este hombre? Mi querido hermano, ¿por qué Dios a veces permite dar largura a la sentencia que para muchos debería de ser al mismo momento cuando uno peca? Si usted lo quiere saber, el próximo día domingo lo estaremos meditando con la ayuda del Espíritu Santo. Mientras tanto, si el Señor habló a tu vida, permítele con tus aplausos darle gloria, honra y alabanza, y con tu vida, obediencia también. Oremos a Dios. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, gracias, Señor. Gracias porque en tu misericordia, en tu piedad y en tu amor, has permitido que tu pueblo pueda congregarse en este lugar. Y de ahí, oh Dios, tú nos has podido ministrar por medio de